Bueno, pues muy buenos días a todos. Soy Sonsoles Huidobro, directora adjunta de Tecnología Industrial y Servicios Profesionales en ICEX. Y bueno, pues tengo el honor de moderar esta mesa con todos estos ilustres acompañantes que tengo a mi lado. Bueno, bienvenidos a todos los asistentes. Disculpad, como ya ha comentado José, el retraso por este ratito que nos han colocado los micrófonos. Y bueno, yo quería, voy a introducir esta mesa. El tema de este panel es el papel de los puertos españoles en la internacionalización empresarial. Y bueno, quería comenzar dando las gracias a los organizadores de IMEX 2024 en esta ocasión, bueno, pues por la oportunidad que nos han brindado a ICEX España Exportación y Inversiones, a quien yo represento aquí hoy, de colaborar y de participar en la moderación de la mesa. Quiero también dar las gracias, bueno, pues a todos los ponentes que me acompañan. La verdad es que es un panel de lujo. Tenemos con nosotros a la máxima autoridad de puertos del Estado, Álvaro Rodríguez da Pena, encantada. Y tenemos además también el privilegio de tener con nosotros a seis de los máximos responsables de varias autoridades portuarias españolas. Son autoridades portuarias muy variadas desde el punto de vista tanto geográfico como de la especialización que tenéis cada uno. Y estoy segura que bueno, pues estas intervenciones van a enriquecer muchísimo el debate posterior. Yo simplemente hacer un apunte, comentar que pues la gestión logística y la competitividad internacional, bueno, pues son dos aspectos que están íntimamente relacionados. Y en el centro de la gestión logística están los puertos, estáis los puertos. Y bueno, además, estando aquí, pues rodeada de puertos españoles y del máximo responsable de puertos del Estado, pues comentar, tenemos en España 46 puertos dependientes de 28 autoridades portuarias. Y bueno, pues sois eslabones fundamentales de toda la cadena logística. Y bueno, pues la relevancia la avalan cifras y datos pues muy tangibles. Pues uno de ellos es que más del 60% de las exportaciones españolas se canaliza, es decir, pasa por los puertos que gestionáis. Y además, si aterrizamos el dato, lo analizamos un poquito más, vemos que si hablamos de las exportaciones a países fuera de la Unión Europea, extracomunitarios, pues este porcentaje se incrementa hasta más del 90%. O sea que, bueno, esto da una idea de la importancia de vuestra gestión y de los servicios que ofrecen las comunidades portuarias españolas en el peso y en nuestra competitividad internacional. Entonces, bueno, pues realmente facilitáis el comercio internacional, dais acceso a las cadenas globales de suministro, con la importancia que esto tiene hoy en día. Y bueno, vuestra eficiencia pues contribuye a reducir los costes logísticos. Bueno, pues yo ya sin más y como decía antes, acompañada de este panel de lujo, os voy a presentar. Álvaro Rodríguez da Pena, lo he comentado antes, presidente de Puertos del Estado. Un placer tenerte contigo. En breve te cederé la palabra para que realices la introducción, la ponencia introductoria. Y tenemos también con nosotros al presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ricardo Barcala, al presidente encantada Ricardo, al presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Laureano Lourido, encantada Laureano, al presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez, a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, encantada. Y tenemos también con nosotros al presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Marea. Francisco, encantada de saludarte. Y tenemos también con nosotros al vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández. Bueno, encantada. Y bueno, pues yo creo que ya sin más, Álvaro, cuando quieras, pues puedes realizar. Si prefieres desde la TRIP, perfecto. Muchas gracias. Gracias Sonsoles. Bueno, pues tenemos por delante, yo creo que una horita, ¿no? Más o menos, ¿no?
para hablar de los puertos españoles y de cómo contribuimos a la internacionalización de nuestra economía. Para eso pues me han encargado hacer una breve introducción. Ya Sonsoles ya ha dicho cómo estamos conformados en el sistema portuario de interés general, 28 autoridades portuarias, que gestionamos 46 puertos que se llaman de interés general. Hay muchos otros puertos de tamaño en general más pequeño y focalizados en la pesca o en la náutica deportiva, que están transferidos a las comunidades autónomas. De los que estamos hablando pues tienen una adscripción al sistema de titularidad estatal, y lo que sí es que tenemos un modelo de cogobernanza, en el sentido de que está el Ministerio, estamos puertos del Estado y las autoridades portuarias, pero también están las comunidades autónomas designando a los presidentes de las autoridades portuarias y a un grupo, el más numeroso, de los consejos de administración de las autoridades portuarias, con lo cual tenemos un modelo mixto en el que participamos y llegamos dentro de lo que es un marco de consenso, a acuerdos interadministrativos. Bien, dicho eso, para situar el tema quizá hay que hacer una pauta, ya Sonsoles ha dado algún datito, alguna pauta evolutiva, ¿no? Bueno, nosotros, España, hemos sido pioneros, líderes en la internacionalización. De aquí de España salió pues las naos que finalmente terminaron en una circunnavegando el mundo. Hemos de aquí promovido la primera expedición a América. Nosotros somos la punta de lanza de la globalización a escala internacional, porque hemos provocado el paso a la edad moderna, apoyada en lo que es todo el tema del comercio, transporte, logística. Y hoy día seguimos estando en una posición muy importante. Si nos vamos al siglo XX y un poco ya en épocas más recientes, ha sido clave para la internacionalización de nuestras empresas en la suscripción del Tratado de Adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea. Esto yo creo que ha sido un hito, lo sabemos todos, ¿no? Año 85, se hizo efectivo el 1 de enero del 86, pero curiosamente ahí lo que fue entrar en un mercado de libre comercio, absolutamente de libre comercio, libre circulación de mercancías, de personas, del capital, supuso un incremento muy importante, no tanto del tráfico marítimo, sino del tráfico por carretera. Los intercambios que empezaron a acelerarse con motivo de la posibilidad de comprar y vender, adquirir inputs o colocar nuestros productos, nuestros outputs, ¿no?, fueron atendidos fundamentalmente por Irún y la Junquera, es decir, por carretera. Y eso hizo que la carretera pues tomara un protagonismo muy importante. Estamos hablando de que si estábamos intercambiando productos en el año 85, pues más o menos 25 millones de toneladas por carretera, se fueron multiplicando por 2 cada 10 años, hasta llegar más o menos a la crisis del 2008. Y llegamos a una cifra de 100 millones de toneladas más o menos atendidas por solamente 2 puntos. Y eso explica el 60% de nuestras exportaciones, porque sí, el resto, el 40%, es justamente una carretera muy protagonista con nuestros socios europeos, tanto Portugal como el resto de Europa. Pero que ha habido en paralelo, y sobre todo desde los años 90, una incorporación de la economía española, el tejido productivo español, a la globalización muy intensa. No solamente las grandes empresas españolas, las que ya tienen mucha delegación fuera y tienen una red de canalización de sus propios productos en muchas latitudes, sino miles y miles de pymes, que pues por mor de una dificultad, a lo mejor por no encontrar demanda interna aquí en España, sobre todo cuando pues en el año 2008 vino la crisis financiera, o ahora después de la pandemia, las dificultades que hay, pues han buscado las habichuelas fuera, ¿no?, fuera de nuestras fronteras, con todo lo que significa eso. Y han encontrado la posibilidad de llegar a cualquier rincón del planeta. ¿Y cómo? Porque contamos con una logística apoyada en los puertos del lado mar, muy desarrollada, muy importante. ¿Qué ofrecemos los puertos en general a toda esa incorporación al mundo global de la economía productiva española? Pues si nos fijamos en nosotros mismos, en el nodo portuario, tenemos varios elementos que ponemos a disposición. Uno de ellos es la infraestructura básica, es el plano principal, suelo, lámina de agua abrigada, más toda la infraestructura que sirve, la básica, al uso general de lo que es un puerto. Esto lo desarrollan directamente las autoridades portuarias, cada una de ellas en un régimen de autosuficiencia económica, y contra esa autosuficiencia económica tienen que asumir este tipo de inversiones, aparte de los gastos de explotación. Y esto sería como el hardware, ¿no?, es decir, la puesta a disposición de capacidad
¿no? Vamos a decir así, en términos de infraestructuras. Hemos tenido un desarrollo espectacular en los últimos 30 años del lado mar en este tipo de infraestructuras. Hemos multiplicado por 2 nuestras hectáreas de aguas abrigadas, nuestras líneas de atraque, nuestras superficies de depósito de lo que son las mercancías que vienen por los puertos. También hemos desarrollado mucha infraestructura del lado pasajero, corrientes de pasajeros y, por supuesto, albergamos todo el resto de sectores ligados a la economía azul. Esa es la infraestructura básica. ¿Qué se asienta en esa infraestructura básica? Pues otro plano, que es la prestación de los servicios. Prestamos servicios. Los puertos integran mini eslabones. Es más, desde los años 90 hemos externalizado prácticamente todos los servicios. Los que llamamos servicios comerciales o portuarios son servicios que durante los años 90 incluso todavía tenían titularidad pública y se prestaban en régimen de gestión indirecta, es decir, los prestaban empresas, pero bajo, digamos, lo que podía ser hoy la modalidad de la Ley de Contratos del Estado, con la responsabilidad última radicada en las autoridades portuarias, pero con la entrada de este siglo lo que hemos hecho es pasar a naturaleza privada esos servicios. Vienen las empresas y a riesgo y ventura de las empresas, sujetas a una regulación, a unos pliegos, prestan los servicios. ¿Qué tenemos hoy día en el plano de los servicios? Un microuniverso de empresas, cada una especializada en su ámbito, que permiten el paso de la mercancía, el flujo más rápido posible, al menor coste de la mercancía y del pasajero. También permiten hacer actividad de valor añadido sobre las corrientes, tanto de carga como de pasajeros, cuestión también muy importante, luego me referiré a ella. Pero digamos que lo que tenemos es eso, una comunidad portuaria muy rica, muy plural, muy heterogénea, con muchos eslabones: práctico, remolque, amarre, manipulación de mercancías, consignatarios del buque de la mercancía, agentes de aduanas, transportistas internos, transitarios, operadores logísticos. Y todo eso conforma, digamos, la oferta portuaria. Y la tenemos de alta relación calidad-precio. De manera que podemos, digamos, ser muy competitivos en ese plano de prestación de servicios. Y sobre ese plano se asienta otro que está emergente, que ya llevamos bastante desarrollo del lado Business to Administration, que es la infraestructura. Habéis tenido antes una sesión dedicada a la inteligencia artificial. Nosotros estamos desarrollando un plano de infraestructura sobre la cual gestionar tanto flujo de información administrativa. Siempre tiene que haber un vínculo entre el sector público y el sector privado, y hemos empezado en los años 90 con las escalas de los buques y hoy día estamos con PCS y estamos con inteligencia ya incorporada a gestión no solamente de flujo de información sino de datos, concentradores de datos. Somos grandes concentradores de datos y ahí es donde también nos estamos posicionando en el mercado desde el punto de vista logístico. Y junto a eso estamos avanzando también, acorde a un marco estratégico del sistema portuario intergeneral, en otros factores de competitividad nuevos que los mercados tienen y exigen. En general, en el movimiento de mercancías se pide precio, buen precio y fiabilidad. También rapidez, porque hay muchas mercancías, por ejemplo las perecederas, que necesitan también rapidez, pero fundamentalmente fiabilidad. Junto a eso que estamos teniendo, pues estamos teniendo un desarrollo de puerto seguro, puerto inteligente y puerto verde. Puerto verde desde distintas instancias. Estamos siendo punta de lanza de la transición energética porque del lado mar viene mucha inversión también alineada con ese tema y tenemos muchos puertos que tienen un conglomerado, digamos, energético-industrial en su entorno en curso de ser transformado, y esto también es una clave de competitividad respecto a los mercados, ser verde, y ahí también nos estamos posicionando muy bien. Última idea. Hemos visto el puerto con sus capas: infraestructura, servicios, infraestructura, cuestiones de seguridad, cuestiones de sostenibilidad en el eje, en la dimensión ambiental. Los puertos no son nada si no se conectan. Conectividad. Formamos parte de cadenas y de redes de transporte, logística y comercio. Tenemos que mirar siempre más allá de la valla portuaria. Estamos habituados a mirar más allá de la valla portuaria. Del lado mar, ahora mismo estamos en una posición idónea, pese a amenazas que hay en el contexto internacional de todo tipo. Los puertos españoles están en una posición idónea. Seguimos siendo el primer país en conectividad marítima por contenedor de Europa. Es decir, que cualquier exportador que quiera colocar su producto en cualquier rincón del planeta encuentra línea directa.
en algún puerto español. Y esto es una ventaja competitiva muy importante en general en el conjunto de lo que es la logística internacional, la global, del lado mar. Sabéis que del lado mar, el mar es lo más libre que hay. Es más libre que la tierra, es más libre que el aire. Es decir, no hay, a partir de más allá de las aguas jurisdiccionales de los países, no hay soberanía, no hay propiedad. Hay empresas que actúan por intereses privados y tenemos que entender esas claves, atender a esas empresas, canalizarlas por cada uno de los puertos y conformar cadenas puerta a puerta competitivas respecto a un tejido, digamos, industrial avanzado. Del lado tierra, ahí tenemos debilidades. Todos creo que los reconocemos. Del lado tierra, las debilidades. No hemos sido capaces de empujar desde los puertos al resto de administraciones para que compasen un desarrollo como el que hemos tenido mirando a la mar del lado tierra. No tanto en carretera, que todavía hay cuestiones de accesibilidad por carretera pendientes de resolver, sino fundamentalmente en la revitalización del ferrocarril de mercancías. Esta es una asignatura que hemos luchado mucho desde los puertos. Yo personalmente llevo 25 años metido en este tema y que poco a poco se está integrando en lo que son las políticas de transporte actuales. Están ya muy integradas, hasta el punto de que con recursos de las propias autoridades portuarias, después de un cambio de norma de rango legal, somos capaces de canalizar, junto con otros necesarios recursos, mejoras en la accesibilidad ferroviaria a los puertos. Y aquí hay cuellos de botella lineales, tenemos que mejorar la red convencional de mercancías y luego cuellos de botella nodales. Tenemos que ser capaces de seguir conformando nodos, tanto puertos secos, desde ahí hasta plataformas logísticas intermodales avanzadas, para conseguir dar la fluidez necesaria, aprovechando la economía de escala que tiene el ferrocarril y aprovechando, digamos, su mejor desempeño desde el punto de vista de los costes externos del transporte, incluyendo las emisiones de gases de efecto invernadero, ser capaces de, digamos, de dar ese sello de competitividad final a la cadena de logística, a lo que nos demanda en general el tejido productivo. Bueno, he soltado un montón de ideas, creo que han servido un poquito de estímulo, ¿no? Así, más o menos, no quiero enrollarme más. Es un poco para sentar las bases para seguir con el debate. Muchas gracias. Bilbao, cada puerto es distinto, todos tienen sus cosas. Bilbao no es un puerto de tránsito. Tenemos casi cero tránsito. Somos puerto import-export. De hecho, casi 8,5 millones de toneladas de exportaciones, somos el tercero en el ranking de los puertos del sistema, y casi 22 millones de toneladas en importaciones. También somos terceros en el conjunto de los puertos del sistema. Por lo tanto, esto refrenda realmente la importancia que nosotros damos al tejido empresarial de nuestro hinterland y nos fortalece como centro logístico industrial. Y además, nosotros tratamos de tener, por no repetirme con lo que ha dicho el presidente, también una agilidad y una adaptabilidad a las demandas que nos hacen nuestros clientes. A veces apostamos porque tenemos que apostar por el desarrollo económico y la exportación y la importación de las empresas en aspectos y en concesiones que no aportan gran cantidad de toneladas, pero que son necesarias. Son necesarias, por ejemplo, en el tema energético, concretamente en el eólico, en el puerto de Bilbao, en nuestro caso, pues tenemos ahí que ocupan grandes superficies, no aportan muchas toneladas, pero este tipo de mercancía, si no estuvieran produciéndose o bien montándose o bien fabricándose incluso a pie de muelle, no se podrían fabricar, porque las piezas son gigantes y no se podrían mover. Eso es un sacrificio, entre comillas, un sacrificio, una aportación que hace el puerto a todo lo que es el régimen y a todo lo que es la actividad empresarial del entorno, ¿no? De hecho, en el puerto de Bilbao, el 38% de la superficie concesionada es para empresas logístico-industriales. O sea que es una actividad muy importante. Nuestra apuesta es clara, porque más allá de la capacidad y la experiencia que tenemos con nuestro transporte, los servicios, la logística y la industria, más allá de eso, la política comercial que seguimos en el puerto de Bilbao va claramente orientada en este sentido, insisto, incluso a costa de perder o aportar menos toneladas. No nos importa. Ya concluyo, para que nos hagamos una idea, al año entran 3.600 transportes especiales, 10 transportes especiales al día entran al puerto de Bilbao. Son grandes piezas, gigantes precias, que luego sí tenemos la capacidad de gestionarlas, de ubicarlas, de embarcarlas y de que naveguen. Y por último, ya termino, también colaboramos, porque me parece un aspecto muy importante, no solamente
de cara a los objetivos que nos marca Europa, sino a la competitividad de nuestro tejido empresarial y del propio puerto, es el trabajo conjunto con la industria nuestra y con las empresas que funcionan en el puerto de Bilbao, al objeto de mejorar la huella de carbono de toda la actividad que ocurre en el puerto. Somos transparentes en eso, sabemos, lo vendemos y es así de claro. Utilizando el puerto, en este caso el puerto de Bilbao, será también el resto, se gana en tema de descarbonización y es un aspecto muy importante el cual estamos recargando. Muy bien, pues Ricardo, muchísimas gracias. Quizás sobre el tema de la sostenibilidad, pues al final tengamos posibilidad de volver, porque yo creo que es pues uno de los temas candentes. Bueno, yo me quedo con el enfoque de adaptación al cliente, ¿no? La política comercial que seguís desde Bilbao, aparte de las impresionantes cifras, ¿no? De negocio y de impacto en la economía del País Vasco que tenéis. Y bueno, pues si os parece continuamos. Vamos a continuar por el puerto de Gijón. Laureano, cuando quieras, pues un poco el mismo esquema de, vamos, como tú quieras. Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias a IMES por la invitación y por poder mostrar un poco de Gijón, un poco de Asturias, compartida con mi amigo Santiago, aquí en Madrid. Estoy absolutamente convencido de que todos los que estamos aquí, con nuestro ADN es un 98-99%, vamos a decir todo lo mismo, ¿no? Porque lo que dijo Ricardo de la influencia de un euro que pasa por nuestro puerto, cómo repercute en un producto manufacturado, esto se replica en todo el mundo. Los estudios últimos que hay es que de $1 o €1 influyen los productos manufacturados entre 3 y $5, o sea que es algo que es común a todos los puertos. Pero un poco me gustaría, como va a ser, todos vamos a hablar prácticamente lo mismo, luego las dos últimas páginas serán de nuestro libro, un poco cuál es la visión que tenemos en el puerto de Gijón sobre los puertos, nuestro puerto y de todos los puertos, pero ya no solamente de España, sino de todos los puertos del mundo. En primer lugar, a mí me gustaría comentar una frase que es muy antigua, tiene 2504 años, fue 480 años antes de Cristo, y la dijo Temístocles, cuando ganó a los persas en Salamina, que dijo: el que domina la mar domina todas las cosas. Han pasado 2504 años y es tan cierto como que estamos todos aquí. El que domina la mar domina todas las cosas. Si me permitís, para que veáis que esto es verdad, necesitáis algún ejemplo muy clarificador, casi me convierto en Manquiña, Pazos de Airbag, y a las pruebas, había dicho ahí en la película, a las pruebas me repito, ¿no? Pues me voy a repetir con lo que pasó en marzo de 2021, un barco, el Ever Given, que taponó el canal de Suez, y ese tapón durante 6 días, como por allí pasan 2 millones de barriles de petróleo diarios, hizo que durante 6 días el precio del crudo incrementase en un 6%. No solamente eso, el comercio de aquellas mercancías que iban a pasar por el canal de Suez quedaron paradas y supuso una parada en la economía mundial de 9.600 millones de dólares, que si cogemos la Casio nos sale a 7 millones de dólares por minuto. Esto es un poco para que veamos los puertos, dónde estamos situados, ¿no? También hay otra frase que me encantó. Yo soy más viejo que ellos y más viejo que Álvaro en el sistema. Yo llevo 34 años en el mundo portuario. Y en estos 34 años la frase más inteligente que he escuchado fue a la ministra del Mar de Portugal. Sabéis que Portugal tiene Ministerio de Mar. Portugal tiene Ministerio de Mar, igual nos lo había dicho. Y la frase más inteligente que dijo Ana Paulino Méndez Vitorino fue: os nosos portos se complementan e compiten con los de exterior. Es muy importante eso. Los puertos se complementan y compiten con los extranjeros. Porque a veces hemos hablado entre nosotros de competencia interportuaria. Eso no existe. No existe la competencia. Eso es ya trasnochado, es una idea trasnochada en estos tiempos, ¿no? Puede competir, si estamos en atletismo, compite un lanzador de martillo con unos 100 metros lisos. ¿Compite un puerto hub con un puerto feeder? No. Lo que compiten hoy
son los grandes operadores marítimos o los grandes operadores logísticos que escogen una cadena, y los puertos no dejamos de ser una cadena, un eslabón, perdón, a veces me gustaría ser más importante decir que somos un grillete en esa cadena, y si puede ser un grillete de entalingar, que es el que aguanta la cadena. Pero dicho todo esto, los puertos, ¿para qué se nos necesita? ¿Para ganar dinero? ¿Para crear puestos de trabajo? No, para fomentar la economía. Antes lo dijo muy bien Ricardo y nuestro presidente. Si nosotros somos unos puertos, digamos, torpes, mantas, hay una frase que he escuchado muchísimas veces a otros presidentes y a mucha gente: los puertos son motores de la economía. En mi opinión, nosotros no somos motores de la economía. Si queréis un símil mecánico, diríamos que somos aceite lubricante. Si lo hacemos muy bien, las mercancías pasarán por nuestro puerto de una manera muy competitiva y ganarán dinero las empresas a las cuales debemos de dar servicio. Si lo hacemos muy mal, seremos arena y griparemos el motor, ¿no? Esa es un poco la idea que subyace y que compartimos todo. Bueno, pues con estas visiones un poco de que nosotros estamos al albur de que el que domina la mar, y hago una reflexión, ahora mismo el 82% de los contenedores que se mueven por el mundo lo mueven 3 alianzas. 3 alianzas mueven el 82%. Hay 6.100 barcos de contenedores en el mundo. El 52% lo tienen 3 alianzas. Entonces los puertos estamos un poco a veces sujetos, un poco no, siempre estamos sujetos, en mi opinión personal, muy personal, y equivocándonos, a las decisiones de las navieras. Debiéramos estar a las decisiones de los dueños de la mercancía, porque la naviera, cuando le interesa, cambia de puerto y nos deja con la brocha en la mano, ¿no? Es otra visión. Dicho todo esto, ya veis un poco la visión que tenemos en Gijón, generalizada, que es compartida seguramente con todos, hablarnos del puerto de Gijón. El puerto de Gijón, somos vecinos, yo creo que la importancia real del puerto de Gijón es que somos vecinos del puerto Avilés, ese no tenemos nuestra importancia, y movemos más o menos 19 millones de toneladas. Hubo años de 21, porque bueno, nosotros somos un puerto granelero, tenemos el marchamo de graneles, y entonces esa variación entre 19 y 21 era básicamente al carbón. Si llovía mucho, y fijaros que hablo en pretérito, se debía a. Si llovía mucho, la energía era hidráulica, con lo cual había menos energía térmica, se importaba menos carbón. Con toda esta transición ecológica, con toda esta transición, pues se ha perdido la importación muy importante de carbón. Hasta ahora, en estos últimos años, hemos tenido también, hemos aguantado la pérdida por un lado, se nos han cerrado 5 térmicas, hemos perdido en teoría 5 millones de toneladas, que de otra manera fueron compensados con carbón que va al exterior. El carbón que no quiere España lo quiso Marruecos, Turquía, India. Yo aquí me enrollaría hablando toda la mañana yo soy un defensor del carbón, entonces estaría toda la mañana hablando de la energía térmica. Entonces estamos ahora en plena transformación del mundo granelero, del carbón que teníamos y del mineral de hierro, porque nosotros damos servicio a la materia prima de ArcelorMittal. Pero nos estamos acomodando a los tiempos que vienen ahora y al mundo renovable. Entonces, pues teníamos una superficie que se está ocupando todas al sur con empresas de energía renovable, la tenemos ocupada a un 80%, y la gran ampliación del puerto, que estamos hablando de 800.000 metros cuadrados, tenemos proyectos para ella. Uno ya está muy encauzado, que serán 120.000, y el otro que está todavía en germen, pero pinta muy bien, que nos ocuparía prácticamente todo. Con lo cual, estamos viendo que ese desaparecer de los graneles, estamos aprovechando esa inercia y estamos pues recibiendo todo estas necesidades de las energías renovables, y queremos dar respuesta a ello.
y si sigo hablando yo, no dejo a los demás. O sea que abierto a otras preguntas, que me enrollo demasiado. Bueno, Laureano, pues, muchas gracias, Soles. Nada, muchísimas gracias, Laureano. La verdad es que, bueno, el tema que has tratado de la importancia de controlar los mares, ¿no? Y el ejemplo que has puesto de Suez, pero bueno, ¿cómo vemos que no es un ejemplo aislado? Porque ahora es verdad que es un conflicto geopolítico, pero tenemos en el Mar Rojo pues otra distorsión, ¿no? Que, bueno, pues luego si tenemos también un ratito, me gustaría que comentarais cuál es vuestra percepción y el futuro de si es aquel conflicto no se soluciona, ¿no? Luego también de que no competís, lo ha dicho antes Ricardo, cabéis todos. Yo creo que eso es un mensaje, bueno, pues muy, bueno, que a mí me parece importante. Y luego también, bueno, pues que sois facilitadores, ¿no? Y que, bueno, pues estáis en transición de adaptaros a lo que la industria cercana requiere. Y bueno, yo creo que nos quedamos en Asturias, nos vamos a ir a tu puerto vecino, a Avilés, o sea que, Santiago, cuando quieras, pues puedes tú comentarnos sobre el puerto de Avilés. Muy buenos días, muchas gracias. Trataré de concentrar algunos mensajes en el breve espacio que tenemos. Yo creo, si hablamos de la importancia de los puertos en el comercio, en la globalización, tengo que empezar diciendo que el puerto de Avilés era el puerto más importante del reino, cuando el reino de España era Castilla, León y Galicia, y era el puerto más importante del reino precisamente porque éramos los suministradores de todos los productos de toda Europa hacia el reino de Castilla, León, incluso éramos el puerto de Oviedo. Esa posición la perdimos cuando llegó el puerto de Gijón, pero bueno, nos vamos acostumbrando y entonces lo vamos soportando. Claro, si hablamos ya por situar cosas, el puerto de Avilés mueve 5 millones de toneladas, no tiene nada que ver con las toneladas que mueve el puerto de Gijón o el puerto de Bilbao. Pero es verdad que el problema no es de toneladas, el problema es el papel que aporte el puerto al desarrollo industrial de su territorio. Somos en ese sentido un puerto útil, un puerto vinculado fundamentalmente a la industria asturiana y una industria que está operando en mercados internacionales y cada día más sometida a presiones y a desgastes de la globalización a todos los términos. Estamos hablando del sector siderúrgico, estamos hablando del sector químico, estamos hablando de Asturiana de zinc, con la fabricación de zinc, estamos hablando de industrias vinculadas al aluminio, que aquí mi colega de Ferrol pues todavía conserva en el puerto de San Cipriano, San Cibrao, actividad vinculada al aluminio. En Avilés ya la hemos perdido porque la fábrica de Alcoa, la antigua Alcoa de Avilés, ha desaparecido. Pero con todo eso lo que quiero decir es que el puerto en ese papel de ser útil o de buscarse su ubicación en el futuro, hilándolo un poco lo que decía Álvaro en cuanto a que una de nuestras funciones para esta tarea es poner a disposición capacidad, pues lo que tenemos que hacer es poner a disposición esa capacidad de alguna manera en el puerto. Somos un lienzo en blanco que lo van pintando las empresas en función de sus necesidades y nosotros tenemos que ir generando esa infraestructura que vaya resolviendo y atendiendo problemas de las empresas. Y muchas veces esa infraestructura la tenemos llena y otras veces la tenemos vacía. Cuando la tenemos llena va todo bien y cuando la tenemos vacía nos ponen pingando. Pero bueno, tenemos que ir arreglándonos con ello. Y claro, el otro elemento es que en un mundo cambiante y con unas empresas que se mueven en mundos globales y cuando unas aparecen, desaparecen, cambian sus actividades, el puerto va configurando también escenarios completamente diferentes. El puerto de Avilés se parece poco ahora a lo que era el puerto de Avilés hace 40 años. Un puerto vinculado exclusivamente o casi únicamente a la siderurgia. Esa siderurgia sigue existiendo, pero bueno, ha perdido necesidades portuarias porque ya opera de otras maneras. ¿Sí? ¿Se oye mal? Que te mueves mucho. Ah, me muevo mucho, perdón. ¿Ya? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye? Sí, sí, vale, vale. Perfecto. ¿Tengo que repetirlo todo? No, ¿verdad? Menos mal. Digo, que tenemos que adaptarnos a esas necesidades y un poco lo que está ocurriendo es que muchas veces presumimos de planificación y estas cosas. A veces planificamos y a veces las cosas salen de chiripa. Es decir, una de las grandes transformaciones que está teniendo el puerto de Avilés, un puerto pequeñito, puerto de ría, sometido a limitaciones físicas en cuanto a volumen de calaos, tamaño de los barcos, etcétera, etcétera. Pero una de las apuestas de los últimos años ha sido desarrollar nuevos muelles, bueno, a la margen derecha de la ría, porque pensamos que íbamos a necesitar esos muelles para seguir moviendo muchos graneles en el futuro. Los muelles los hemos construido, no movemos graneles, pero ha sido el soporte que ha permitido que los terrenos donde estaba la antigua Ensidesa y que Ensidesa desapareció por la reconversión industrial, pues esa proximidad al puerto con ese panel
ese suelo portuario, ese lienzo en blanco, ha sido el soporte que permite el desarrollo de una nueva industria que necesita fabricación de grandes piezas, el tema eólico marino, cargas de proyecto, etcétera, etcétera. Se desarrolla todo un mundo empresarial y todo un mundo industrial que lo puede hacer porque tiene acceso a un puerto con capacidad, con infraestructura y, por lo tanto, capacidad de atenderlos. Bueno, eso no fue producto de una planificación hecha hace 20 años. Hace 20 años no sabíamos que eso iba a ser así. Pero, lógicamente, nos vamos adaptando y va dando respuesta a una necesidad que ahora mismo, si no fuese por eso, si no hubiese hecho el puerto aquellas inversiones hace 20 años, seguramente que esa industria que se está desarrollando en los terrenos de la antigua Ensidesa, pues no tendría lugar. Por lo tanto, estamos contribuyendo en ese sentido desde el puerto a un papel de desarrollo industrial. Y ahí seguimos, porque lo que eran los antiguos terrenos de Alcoa, y señalo aquí porque bueno, tú sigues teniendo Alcoa, lo que eran los antiguos terrenos de Alcoa, que gran parte de esos terrenos están en dominio público portuario y por tanto sujetos a concesión portuaria, ya están gestionándose para nuevos proyectos industriales en el futuro. Bueno, en esas tenemos que andar. Y ese es nuestro papel para contribuir al desarrollo industrial, y luego a todo eso añadimos todo lo que decía de puerto verde, puerto sostenible, puerto digital, puerto no sé qué, puerto socialmente responsable, puerto cariñoso, amable, y que paguemos las nóminas y que seamos eficientes. Todo eso tenemos que conseguir. Y más o menos en esas estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago. Bueno, yo la verdad es que, creo que todas tus explicaciones acerca de la adaptación y la flexibilidad, yo creo que además llevamos unos años en que, otra cosa no nos ha enseñado, pero sí que la incertidumbre, ¿no? Las muchas incertidumbres en las que nos hemos tenido que bandear durante estos últimos 5 años, que todo es adaptarse, todo es ser flexible y ponerse un poco a favor, ¿no? Y que desde luego pues estáis en ello en el puerto de Avilés. Así que muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar... Beatriz, nos vamos a Las Palmas y nos encantaría, ¿no?, que desde una zona geográfica completamente distinta nos plantearas el perfil, el enfoque, las peculiaridades y las especificidades del puerto de Las Palmas. Muchas gracias, Sonsoles, y antes de nada evidentemente agradecer el que nos hayan invitado y me permitan ante este foro colocar un poco lo que es la realidad, ¿no?, del puerto de Las Palmas o de los puertos de Las Palmas, porque lo primero que hay que decir es que la Autoridad Portuaria de Las Palmas son 5 puertos. Son 3 puertos en la isla de Gran Canaria, uno en la isla de Lanzarote, uno en la isla de Fuerteventura, pero siempre irremediablemente hablamos del puerto de Las Palmas porque obviamente es el de mayor importancia. Y yo quería recordar, porque el lunes nosotros tuvimos una celebración, el lunes, que ahora entenderán por qué lo comento, el lunes se cumplieron 141 años de la puesta de la primera piedra del actual puerto de Las Palmas. Y claro, nos hace recordar, ¿no?, el cómo nacimos para entender dónde estamos y cómo se ha configurado esa realidad. Un puerto que nace para abastecer a todos aquellos barcos que iban de paso desde España, sobre todo, pero también de Europa, en ese afán imperialista, en esos finales del siglo XIX, para abastecer de carbón, de víveres, de agua. Ese sentimiento, esa realidad ha perdurado a lo largo del tiempo. Y eso lo que nos ha convertido es en hacer lo que nosotros llamamos un puerto multiservicio. ¿Y multiservicio qué significa? Que lo damos todo. Lo damos todo. Cuando alguien dice, ¿a qué se dedica el puerto de Las Palmas? A todo. Cualquier cosa que un barco necesite, se lo tenemos que dar. Y eso está impregnado no solo en la realidad del puerto, sino en la realidad del empresario, de todo el sistema económico que hay alrededor del puerto, está impregnado de eso. Con lo cual yo creo que ese es el primer punto relevante, pero también diferenciador respecto a lo mejor a otras realidades. El segundo punto importante, que también tiene que ver con nuestros orígenes, la conectividad. Hay un hecho diferencial que ustedes entenderán rápidamente. Nosotros no tenemos la vía terrestre. Por tierra no nos conectamos con nadie, ni siquiera entre nosotros, obviamente. Nosotros, para que se hagan una idea, el ferry, el transporte interinsular entre islas lo cogemos como quien coge aquí un tren de cercanías. O sea, es lo habitual. De hecho,
El sentimiento es que llegas 10 minutos antes y te tiras directamente dentro del barco para no perderlo, ¿vale? Entonces eso llama mucho la atención al quien lo vive por primera vez y nos causa algún problema también con seguridad en Europa, que no lo entienden, pero esa es nuestra realidad. ¿Y esto qué significa? Que para nosotros la conectividad es fundamental, porque la conectividad para nosotros no es perder puestos en un ranking en un determinado sistema o perder una cuota de negocio. La conectividad es quedar aislados. Si nuestra conectividad solo viene por mar y tenemos que garantizar la conectividad, pues obviamente hay un especial interés en desarrollar nuestros puertos y en proteger nuestros puertos. Y por eso, por ejemplo, hay un empeño muy importante que siempre ha existido en no tener una única operadora, una única naviera potente, aunque tengamos una de marca internacional relevante, tenemos más. Porque no podemos quedar sujetos, y en eso estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Laureano, a que las decisiones empresariales de algunas navieras nos coloquen en una situación de riesgo. No nos lo podemos permitir, porque como digo, no es una cuestión de perder más o menos economía, es una cuestión vital, ¿vale? En Canarias también, para que se hagan una idea, y también creo que es otro hecho diferenciador, nosotros no somos una comunidad autónoma industrializada, no somos como Bilbao, como Avilés, ¿no? Como lo que pueda ser sobre todo el norte peninsular. Nuestra economía es de servicios. Y nuestro servicio fundamental es el turismo, 40% del PIB. Sin puerto no hay turismo. Esa es la realidad y ese es nuestro valor añadido, independientemente de los tráficos que tengamos y de otros servicios. Nuestra realidad es que somos el soporte fundamental para mantener la economía fundamental de Canarias, que es el turismo. Si los puertos cierran, no hay turismo. Y entonces esto es el fin de toda una economía basada en el sector servicios. Eso simplemente para posicionarnos, para decir cuál es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra otra realidad diferenciada? Somos la única región ultraperiférica de España. Somos región ultraperiférica, alejados, territorio fragmentado, que es lo que se dice, en 8 islas. Eso también nos marca. Eso hace que tengamos un estatus diferenciado también en Europa, como región ultraperiférica. Y eso nos lleva también a garantizar esa conectividad. Pero nuestra realidad geográfica, geopolítica, es un valor. ¿Y por qué es un valor? Yo siempre digo, cuando hablamos de la internacionalización de algo, Canarias es internacional. Por nuestra propia situación. Estamos internacionalizados. Estamos en un punto de unión tricontinental y somos paso desde los orígenes, desde la conquista, desde que apareció por allí Cristóbal Colón, que además estuvimos ayer el otro día en Aquí Oro Colón, bueno, pues desde aquel momento somos paso obligatorio África, Europa y América. Con lo cual eso nos define también y nos hace tener ese concepto de la obligatoriedad, de la necesariedad de la internacionalización también vertida en el EDN. Esto al final, ¿qué ha hecho? Con todas estas realidades. Que se haya desarrollado un puerto que, como digo, ¿en qué destaca el puerto de Las Palmas? Movimientos de mercancías, pues sí, cerramos 2023 con casi 28 millones, que no está mal. Y no es la principal actividad. Suministro de combustible, pues el segundo de España. De hecho, se nos llama la gasolinera, que es un nombre feo, pero es la realidad, la gasolinera del Atlántico Medio. ¿Vale? Seguimos manteniéndonos por encima de los 2 millones de toneladas de suministro de combustible. Y esto es importante y unido a lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esa sí es una fuente importante, no solo de economía, no solo de negocio, sino también de internacionalización. Ustedes saben que todos los acuerdos para suministro de combustible se cierran a nivel internacional. Con lo cual, para nosotros es fundamental lo que está pasando ahora, que es la discusión hacia dónde vamos con los combustibles alternativos. Porque si no queremos perder esa posición y tenemos que seguir dando servicio, tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos y no nos están ayudando. No digo puertos del Estado. A nivel internacional hay muy poca ayuda sobre ese camino. Esa sí es una de nuestras principales industrias. Pero además somos líderes en reparación naval. Es decir, no hay muchos puertos que puedan decir que tengan 3 astilleros de primer nivel en su puerto. Y sobre todo, aguas profundas. Comentaban el otro día, esta mañana estaban comentando que la primera visita al puerto de Las Palmas les había impactado la imagen. La imagen que uno tiene cuando va a un puerto normalmente son las grúas, ¿no? Las que todos vemos. En el puerto de Las Palmas también, pero lo que más impacta
son las plataformas. Ahora ya no plataformas, sino las perforadoras. ¿Por qué? Porque es otra de las grandes industrias que tenemos, porque hay muchos servicios de calidad y reparación. Entonces, elemento diferenciador, multiservicios. Cualquier cosa. Y esto al final, ¿qué importancia tiene en el sistema económico? Que se ha generado todo un sistema económico dentro del puerto, pero también fuera. No solo en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, sino en toda lo que es la provincia. Empresas que están dedicadas solamente al puerto, a dar esos servicios. ¿Esto en qué lo traducimos respecto a la internacionalización? Y para ir terminando, ¿en qué lo redirigimos? En que hay un especial interés en estar siempre en lo último, si me lo permiten decir así, respecto a innovación, respecto a tecnología. Eso que hablamos de los puertos inteligentes. Aplicar avances tecnológicos a la logística y a la infraestructura portuaria. Eso para nosotros es vital y cada vez vamos viendo cómo vienen empresas y más empresas internacionales que encuentran muy atractivo situarse en Las Palmas para poder dar ese servicio porque hay un negocio que les está dando el puerto. Con lo cual, para nosotros esto está más que normalizado. Si me permiten, y después, como dices, que podemos hablar de temas de sostenibilidad y ahí nos podemos profundizar si tenemos tiempo, recalcar un último tema, la fiscalidad en Canarias. Cualquier empresa que invierta y que decida situarse en Canarias tiene una fiscalidad mucho más ventajosa, lo siento, que en cualquier otro territorio, no solo peninsular, sino también europeo, con lo cual eso también es un atractivo importante y que hace pues, que muchas empresas internacionales decidan apostar y situarse en el entorno de nuestros puertos, pero en concreto del puerto de Las Palmas. Y aquí lo dejo porque si no, no termino. Gracias. Bueno. Beatriz, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado claro tu enfoque multiservicio, ¿no? Nos has comentado la conectividad, el turismo, las reparaciones navales, el enfoque hacia el sector energético y vuestro, bueno, dada vuestra situación geográfica, vuestro enfoque internacional, ¿no? Y cómo eso os está permitiendo estar en la vanguardia de la innovación y de la digitalización y convertiros en un puerto, en un smart puerto, ¿no? Como se dice ahora. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a volver a la península y en concreto a Galicia. Tenemos con nosotros a Francisco Barea. Francisco, cuando quieras, pues nos puedes presentar el puerto de Ferrol San Cibrao. Encantada. Pues buenos días a todos. Una vez escuchado lo que acaba de comentar Beatriz de la singularidad de Las Palmas, es probable que el siguiente puerto más singular que haya en toda España sea Ferrol. Lo digo porque, como muy bien saben los del norte, somos puertos de rías, pero la ría de Ferrol tiene cosas muy especiales, ¿no? Lo primero porque los romanos ya se fijaron en ella porque vieron que era una ría inexpugnable, por lo tanto allí se formó todo lo que todo el mundo conoce militar en Ferrol. Los romanos yo no los he visto que se hayan equivocado mucho nunca en las infraestructuras, por algo será. A raíz de eso, la ría nace con unos grandes astilleros y eso ocurre también porque la ría tiene unas características de calados interiores muy importantes que hacen que tengamos un puerto interior con unas características pues, también muy importantes. Es singular por otra razón, es singular porque no tenemos un puerto centralizado. El puerto de Ferrol tiene el puerto interior, tiene el puerto exterior, un puerto exterior con unas características importantes. Tenemos 1,5 km de atraque con 20 metros de calado, que nos va a permitir muchas cosas, entre las que han comentado bien mis compañeros, sobre todo de eólica marina. Pero además de esto, nosotros tenemos dentro de la propia ría los astilleros de Navantia. Navantia es una concesión del puerto. Es un astillero que tiene 1 millón de metros cuadrados. Que en su día habían fabricado esos grandes buques, los mayores petroleros que se fabricaban en el mundo salían de ahí, y ahora son top mundial en fabricación de eólica marina fija, los jackets, famosos jackets o monopiles, ¿no? También tenemos en la ría, también descentralizado, por eso digo que somos un poco especiales, Forestal del Atlántico, con fuel oil, con metanol, con un gran proyecto que tiene ahora mismo de desarrollo de metanol. Y tenemos Reganosa, una de las regasificadoras más importantes también de España. Además de esto tenemos Megasa, que todo el mundo también sabe que es fábrica de derivados de hierro.
Y tenemos otra característica, que no hay ninguna otra autoridad portuaria en España, que somos de 2 provincias. Porque tenemos el puerto de San Cibrao o San Ciprián, que está en la provincia de Lugo, en la Mariña Lucense, y que es donde está ubicada Alcoa, la fábrica de alúmina y de aluminio, pues que es la única que nos queda de aluminio primario en España. Está pasando dificultades, pero es la única que nos queda. Esto nos hace ser un puerto pues un poco singular por esa razón, ¿no? Es verdad que tenemos unas características importantes para todo. Tenemos un desarrollo importante en graneles líquidos, lo he dicho, Reganosa mueve muchísimo gas natural. Tenemos una terminal de contenedores por desarrollar, de un gran tamaño, importante, que tiene que ser el futuro del puerto de Ferrol. Y por esa razón tenemos que desarrollar infraestructuras que las estamos realizando. Cuando entraba, hablaba con el presidente. Nosotros tenemos una gran infraestructura que es la obra de la conexión ferroviaria del puerto exterior, puerto interior y la salida a la meseta. Una obra que terminaremos el año que viene y que eso le va a dar una vuelta completa al puerto. Estamos hablando de un puerto que está moviendo una media de 12 millones de toneladas en los últimos 15 años. Ya es un puerto de un nivel, bueno, medio, como muy bien dice mi compañero Avilés, las cosas no se miden en eso, se miden en otra cosa. Y desde luego lo que intentamos en el puerto de Ferrol, y así lo entiendo, porque así como yo no llevo mucho tiempo en la vida portuaria, llevo 2 años y poco, sí que es verdad que me he pasado 20 años pagando autónomos y por lo tanto tengo claro lo que necesitan las empresas. Y las empresas necesitan que los puertos seamos órganos instrumentales, que les permitamos desarrollar lo que ellos necesiten y así fomentar la creación de empleo, que nosotros no somos los que creamos el empleo, son las empresas. Y en eso estoy muy de acuerdo con lo que dice también Laureano. Tenemos que fomentar, no somos motores de economía, somos ese órgano instrumental en que tenemos que ser capaces de que las empresas vengan y las empresas desarrollen su trabajo. Ese lienzo en blanco que muy bien acabamos de comentar, ¿no? Y luego, si centramos más pues en algún otro tema centrado del puerto, como la eólica marina, pues ahí ya podemos también desarrollar mucho, porque Ferrol, por lo que es Ferrol, porque ha sido una ciudad eminentemente industrial del metal, también Bilbao, por supuesto, y todos tenemos que estar sí o sí en la eólica marina, y lo tenemos que estar por eso y por las infraestructuras que tenemos del puerto exterior, porque no pueden salir las piezas de eólica marina flotante, no pueden salir de otros puertos que no sean los puertos exteriores. No hay capacidad, no pueden tener ningún puerto capacidad para sacar piezas que ocupan a lo mejor 8.000 metros cuadrados de superficie. Por lo tanto, tenemos que ser también en eso punteros, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que la singularidad del puerto de Ferrol nos ha quedado perfectamente explicada. Y bueno, yo también me quedo, ¿no?, con has incidido en que sois facilitadores, que vosotros lo que tenéis que favorecer es que las empresas crezcan, que las empresas bueno, pues creen empleo, el papel facilitador. Y luego también, pues bueno, vuestra apuesta por la intermodalidad, ¿no?, que junto a la sostenibilidad era otro de los temas que, si al final nos da tiempo a que tengáis otro turno de palabra, pues me gustaría también que están muy relacionados, además. Muchas gracias, Francisco. Y bueno, pues pasamos a la última autoridad portuaria que tenemos con nosotros. Tenemos a Pedro Pablo, el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, y bueno, nos vamos al Mediterráneo. Hoy aquí eres el único representante del Mediterráneo, ¿verdad? Sí, entonces estoy segura que bueno, pues nos vas a aportar muchísimas ideas nuevas. Bueno, no sé si podría aportar algo nuevo, porque claro, ya cuando uno se queda para el final tiene una ventaja y un inconveniente, ¿no? Porque ya se ha dicho tantas cosas, y el inconveniente de ser innovador o plantear alguna cuestión nueva. Es verdad que estaba aquí sentado y estaba revolviéndome ya, porque veía que se acababa el programa y no hablábamos de mi libro. Y no puedo desaprovechar la oportunidad, ¿no? Yo, es verdad, y estamos viendo con todas las intervenciones, pues que efectivamente todos los puertos tenemos una diferenciación que nos da el entorno. Y yo creo que los puertos somos lo que somos hoy por la historia que arrastramos de la historia y el entorno que arrastramos de todo esto desde que se crean los puertos. Fijaros que el puerto de Cartagena pues es un puerto de 3.000 años de historia,
Antes se hablaba de citas, ¿no?, de la antigüedad, etcétera. Pues bueno, Asdrúbal cuando funda Cartago Nova, pues lo hace porque hay una situación de un puerto muy seguro que sirve, pues como decías tú, ¿no?, antes, para la guerra y para el comercio, y eso es lo que ha propiciado. Al albur de los puertos se han ido instalando todas las civilizaciones a lo largo de la historia, ¿no? Entonces los puertos hoy somos lo que somos por esa historia, pero yo pienso también que hoy nosotros como puerto tenemos un papel protagonista que podemos catalizar, y somos la palanca para precisamente modificar esa historia o ser muy partícipes en cómo va a evolucionar la historia de nuestros territorios. Y centrándome en estas dos cuestiones y empezando por qué es hoy Cartagena, el puerto de Cartagena, debido a esa historia, pues bueno, el puerto de Cartagena, como algunos otros ejemplos que se han puesto aquí, es un puerto muy granel, es granelero, ¿no? Y esto porque nuestra historia nos ha llevado a que hay un valle de escombreras, un valle industrial, donde está instalada desde hace muchísimos años una gran industria en el sector energético, refinería de Repsol, Enagas, ciclos combinados, ecocarburantes, es decir, hay aceites, Ilvoc, hay un entorno industrial que de hecho pues el 10% de la energía que se produce en España se produce en el Valle de Escombreras, el 14% del gas que se consume en Europa pasa por Cartagena, y eso es lo que nos lleva a que nuestros tráficos pues sean graneleros. Graneleros en un 74% de todo lo que hacemos en granel líquido, somos los líderes en granel líquido del sistema portuario español, y en un 22% granel sólido. Ahí estamos en los terceros en granel sólido, ¿no? Y por este tipo de productos, eso nos ha llevado también a que seamos el puerto líder en comercio exterior. Es decir, somos los que más importamos, somos el líder en importación, pero es por el tipo de producto que nos ha tocado históricamente y en el entorno, ¿no? Y somos los cuartos en comercio exterior. Todo eso, bueno, nosotros movemos, como os he dicho antes, cerca de 38 millones de toneladas, somos el cuarto puerto en el sistema portuario español, y esto explica prácticamente el 4% del PIB de la región de Murcia, unos 12.000 empleos. Claro, esto conviene que la sociedad sí que conozca la importancia que tienen en lo económico y en lo social los puertos, ¿no? Y en ese sentido, como el puerto de Cartagena ha evolucionado y ha permitido que gracias a esa gran actividad económica se vayan instalando otras industrias al albur de todo esto industrial, también lo que hemos intentado es provocar que haya una diversificación de tráficos, que no nos centráramos solo en eso, pero pensando también en generar oportunidades económicas para el tejido productivo y la sociedad que a nosotros nos rodea, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos intentado es hacer una especialización de lo que hace el puerto, y diversificar por esa vía, buscando pues dentro de lo que es la mercancía general, que tenemos que dar salida a producto agroalimentario, porque la región de Murcia es una potencia en producto agroalimentario, etcétera. Pues lo que hemos buscado pues es una especialización, como se han dicho, como han hecho otros puertos, con carga de proyectos, con temas de eólica o con la industria offshore también, donde estamos intentando también tener un posicionamiento, con buques dedicados pues a bobinas de acero, plomo, el ganado vivo, por ejemplo, pues somos el puerto líder en ganado vivo en España, y bueno, pues todo eso lo que hace es empezar a propiciar otro tipo de oportunidades empresariales al albur de todo esto en la región de Murcia, ¿no? Teniendo claro que ese liderazgo en comercio exterior en la región de Murcia pues se explica también a través del puerto. El 80% de las importaciones las hace el puerto y el 60% de las exportaciones que se hacen en la región de Murcia pasan por el puerto, ¿no? Ese papel protagonista nosotros entendemos que lo tenemos que devolver ahora. ¿Cómo pensamos nosotros
que el puerto puede ser catalizador de lo que ocurra a partir de ahora y cómo podemos ayudar a que la sociedad evolucione y que haya más oportunidades en lo económico, que generen empleo, que generen valor añadido. Pues intentando que la actividad portuaria, conociendo el tablero que tenemos, el tablero de la industria pesada, de la energética, de la agroalimentación, es decir, pues ver cómo nosotros podemos ayudar a que eso genere nuevas oportunidades y se puedan instalar otro tipo de empresas en nuestro entorno, en la región de Murcia. Y ahí lo que hacemos es plantear infraestructura precisamente para que eso sea fácil. Nosotros entendemos que estamos ayudando a la transición energética, que estamos en el puerto de Cartagena, podemos decir que esto de la economía circular pues es una realidad. Pues bueno, pues como tenemos Enagás, que tiene un sobrante de frío, pues estamos con proyectos para reutilización del frío, que puede hacer que otras industrias que necesitan frío barato puedan instalarse en las cercanías para usar esto. O el GNL que se produce, donde nosotros hemos sido pioneros, pues propiciar el transporte del GNL de tal manera que del barco llegue directamente a la empresa, o el hidrógeno verde, donde nosotros podemos tener también, gracias a las infraestructuras que podemos disponer, ser catalizadores de todo esto. Entonces, en estas cosas son las que es muy interesante trabajar como puerto, porque es donde antes las cosas nos venían dadas, y realmente cuando a mí me llama la atención, es que el puerto ha movido. Bueno, el puerto en realidad no ha movido nada. Es decir, los tráficos son los que mueven las empresas, lo que entra, lo que sale, que son las necesidades. Es que el puerto ha bajado. Bueno, el puerto ha bajado. Oye, si ha habido una buena campaña cereal en España, pues nosotros importamos menos cereal, pero no lo hacemos nosotros, es decir, las circunstancias nos llevan. La sociedad nos presiona de esa manera y parece que somos el protagonista de todo esto, pero nosotros solo somos la herramienta. Y como herramienta pienso, y estamos trabajando en ello, que podemos ser el catalizador de todas estas cosas que están ocurriendo y que gracias al posicionamiento que tenemos, a la disponibilidad para invertir, etcétera, podemos decir mucho por el entorno en el que nos rodea. Pues Pedro Pablo, muchísimas gracias por tu exposición, interesantísima. Como palanca de crecimiento y como herramienta para el desarrollo de la industria de toda la zona, y también por vuestra apuesta en el tema del comercio interior, ¿no? Bueno, la verdad es que me avisaba José que hemos consumido la hora que teníamos asignada y que tenemos que ir concluyendo. Yo no sé si quieres, Álvaro, pues dar una conclusión general o... Como queráis. No sé si nos da tiempo. Sería... presidentes, la verdad es que yo creo que una hora para hablar de todas las cuestiones que teníamos pendientes a lo mejor es muy poco, y a lo mejor sí que hay que plantear ya para el futuro el poder realizar un evento un poco más monográfico y con alguna singularidad más. Pero sí, pediría a Álvaro, presidente, que nos despidas esta mesa con unas palabras, a lo mejor que sirvan un poco como resumen de lo dicho o de lo que, presidente, te hubiera gustado también apostillar ahora. Bueno, pues a modo de conclusión, habéis podido, no sé si me oye, sí, ¿no? Sí. Habéis podido observar que hay muchas especificidades en los puertos españoles, especificidades que tienen sentido porque atienden a una realidad económica muy específica, muy importante. Habéis visto que con independencia del movimiento de toneladas, ¿no?, también hay movimiento de pasajeros, ¿no?, y hay otros indicadores de carácter físico. La importancia de los puertos trasciende esa medida y estamos en otro tipo de medidas generadoras de valor a lo que es el entorno. Habéis visto que somos instrumento para un flujo de paso, ¿no? Esto es muy importante. Son las empresas las que deciden conformar esos flujos y nosotros lo que hacemos es facilitar esos encaminamientos de mercancías, satisfaciendo al cliente, y como habéis podido ver es con una logística muy personalizada. Casi prácticamente en todos los puertos el valor que generamos en la cadena es hablando con cada uno de los clientes para atender
cada una de las necesidades. No estamos en un plan macro, sino la manera de posicionarnos es en un plan micro. Hay una conversación permanente entre lo que es la autoridad portuaria, que es sector público, el resto del sector público también presente en el puerto, con las empresas oferentes de servicios y a su vez también todos juntos con las empresas demandantes de esos servicios, demanda directa, demanda final. Para conformar esa oferta de cara a futuro hemos visto que es difícil planificar, estamos en incertidumbre, esto es un tema que ya lo hemos visto, pero no hay que digamos, obviar la planificación porque hay decisiones que son CAPEX, son intensivas en capital y tenemos que jugar con plazos largos de rentabilización. ¿Que puede que el mercado varíe? Sí. Entonces la planificación es precisamente para hacer todo lo posible por ser lo máximo flexibles para ir entendiendo las claves del mercado y cómo adaptarnos cada vez a ellas. Y esas claves del mercado están evolucionando permanentemente con una incertidumbre muy fuerte. Hemos puesto el caso del bloqueo del canal de Suez, hemos puesto en su día, hemos puesto el caso hoy día también de otro bloqueo nuevo y cómo hay determinadas navieras que han decidido doblar el Cabo de Buena Esperanza para, digamos, seguir atendiendo los mercados, cómo eso nos va afectando. Por cierto, Beatriz, coyunturalmente positivamente en Las Palmas, por ejemplo, es decir, que cada coyuntura nos lleva a negativo o a positivo y tenemos que estar ahí atendiendo. La generación de valor es fundamental y el valor hoy día tiene que ver con una dimensión económica, con una dimensión ambiental y con una dimensión social. Y yo creo que también esto lo hemos hablado ampliamente, es decir, con una dimensión económica claramente, porque está en nuestro ADN. La ambiental tiene que ver con todo esto que íbamos a hablar ahora, de sostenibilidad ambiental. Los puertos sí somos catalizadores de ese desarrollo, es cierto, y ahí estamos, ¿no? En muchos frentes, base para la eólica marina, suministro de energía eléctrica a buques y ser digamos, la base, el entorno de los nuevos combustibles del futuro, combustibles con saldo neutro de emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí estamos. Y por último, una dimensión social, no quería olvidarla, tenemos ciudades al lado nuestra, estamos con todos los puertos aquí representados, más todos los del sistema portuario, tienen proyectos interesantísimos de desarrollo de puerto-ciudad, de muy diversas maneras, cómo hemos regenerado el frente marítimo portuario en todos los puertos aquí, es referencia en el mundo, así de claro, y eso significa que también estamos trabajando para el ciudadano, todo tipo de ciudadanos. Muchas gracias. Pues Álvaro, muchísimas gracias. Quedamos emplazados para el próximo año y gracias por vuestra generosidad y por las experiencias que habéis compartido. Muchísimas gracias.